Listo. Recuerden que algo que he visto yo en la predicación expositiva, yo les comento, es que uno dedica bastantes predicaciones como enfocándose siempre en varios puntos, ¿cierto? Por ejemplo, nos enfocamos unos días sobre el juicio, otros días sobre el pecador, otros días sobre los judíos, y nos hemos enfocado de acuerdo como la Biblia nos muestra. Les comento que en estos días vi un video del pastor Samuel Pérez Millos. Él decía que cada día más en los viajes que él hace, se sorprende que ya la gente no está predicando la palabra. Que casi que están diciendo un versículo por necesidad. Y que hablan de otras cosas menos del contexto de la parte del versículo. Él decía que está sorprendido que cada vez que viaja está encontrando menos predicación de la palabra. Que dice un versículo por necesidad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, vamos a contextualizar cómo estábamos. Veníamos del domingo pasado hablando sobre el pecador. ¿Cómo se manifiesta el pecador? Primero, su carácter. ¿Qué quiere decir el carácter? Nosotros somos pecadores. Nosotros no pecamos ni nos volvemos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Ese es el carácter de nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Nuestra conversación, una de las manifestaciones es cómo hablamos. Vale, profundizamos bastante cómo hablamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que decimos? Tener cuidado con las mentiras, tener cuidado con las groserías, tener cuidado con tantas cosas. ¿Cómo hablamos? Eso también manifiesta qué es lo que hay en nuestro corazón. Hablamos que la lengua manifiesta lo que hay en nuestro corazón. También hablamos de la conducta, que cuando la persona está enfocada y nacen y venimos de ese pecado, la conducta de nosotros va a ser hacer cosas malas. Ahí quedamos. Ahora, a partir de ese momento vamos a hablar de la justicia. Mire que Pablo nos lleva en Romanos como por segmentos. Y eso es lo que nos ayuda, por eso es que en ocasiones de predicaciones que domingo a domingo se vuelve como repetitivas en ciertos aspectos, pero nos va quedando claro en muchas cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar sobre la justicia. Por eso se llama justicia por medio de la fe. ¿Listo? Vamos a entrar en el versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. La justicia es por medio. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y todo aquí Pablo nos está enfocando y dice: aparte de la ley, ya hemos venido hablando bastante sobre la ley. Aparte de la ley se manifestó ¿qué? La justicia de Dios. Que Dios manifestó cuál era su justicia. Y esa justicia, ¿cómo se testificaba? La era testificada por medio de la ley y por medio de los profetas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Lo hemos hablado bastantes veces. Nadie fue salvo por la ley. Nadie es salvo por la ley. Nadie será salvo por la ley. La ley solamente es un instrumento para mostrar que necesitamos de Jesús. Nadie fue salvo por la ley. La ley era como el instrumento para llevarnos a Jesús. Por eso dice que la propia ley aún testificaba acerca de la justicia venidera, acerca de la gracia venidera, porque era normal ver que el hombre era incapaz de cumplir el estándar divino. Ahora, ¿cuál es el estándar divino? También lo hablamos el domingo pasado y lo quiero aclarar. Dios no exige medidas de consagración. Dios no exige medidas de justicia. Dios no dice: es que fue medianamente justo. O es que casi fue justo. Es que le faltó un poquito para ser justo. No, Dios exige perfección. Por eso es que Jesús dice un versículo que la gente dice: pero ¿cómo es que Jesús dice eso? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles? Sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese versículo calaría de una forma que los discípulos apóstoles dirían: pero bueno, somos pecadores, es imposible. ¿Cómo vamos a ser perfectos? Es porque Dios exige perfección. El estándar de Dios es perfección. El estándar, por eso es que nosotros como humanos en nuestras propias fuerzas es imposible cumplir el estándar de Dios. Adán y Eva estaban en lo que se llama la teología sistemática, lo que se llama la justicia original. Ellos cayeron de esa justicia y no fueron capaces de volver, solamente por desobedecer y comer un fruto. Les fue imposible volver. Y les fue imposible volver a esa justicia perfecta de Dios. Dios exige perfección.
No somos capaces de hacerlo por medio de nosotros. Quiere decir que el hombre a pecar, ¿qué es lo que merece? Condenación, muerte, porque él es el legislador de todo el universo, el que coloca las reglas, y es imposible para nosotros. Miren, aún nuestra conciencia testifica sobre eso. Nuestra conciencia siempre está en búsqueda de la justicia, a no ser que la conciencia haya sido cauterizada. Miren lo que pasó en estos días de los policías. ¿Y uno qué clama? Que los atrapen. Uno clama, uno tiene una necesidad de justicia que hace parte de eso que Dios colocó en nosotros. Uno dice que los atrapen. A mí me impresiona mucho ver eso de tener en vivo como patrocinan es que la paloterapia. Pero es que si uno es un ladrón, pues tú no clama, hay que hacer algo con ellos porque lo están dejando salir para volver a otra vez a robar. Uno dentro de uno está clamando por justicia porque está en eso de Dios. Y también dentro de nosotros testifica que al malo le tiene que pasar algo. Al malo le tiene que pasar algo. Al malo, entonces tiene que esa conciencia de nosotros atestigua que nosotros vamos en busca de la justicia que es imposible para nosotros. Ahora, la ley nos mostraba siempre que no solamente eran las cosas buenas, sino también las cosas de Dios. Acuérdense que cuando había una promesa, también había una advertencia. Y aquí es donde yo quiero que profundicemos, hermanos. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. Quiero que entendamos esto. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. Hay unas leyes naturales, por ejemplo, cuando alguien peca, hay unas leyes naturales morales y cuando usted quebranta esa ley natural moral, usted le tiene que pasar algo. Por ejemplo, una persona joven se deja llevar por sus pasiones, se acuesta con una niña, tiene una bebé y se vienen un montón de problemas. La gente dice, ese es el castigo de Dios. No. Esas son las consecuencias del pecado. Cuando uno quebranta las leyes, hay una ley que Dios la colocó, cuando uno quebranta esas leyes, va en contra de Dios, vienen unas consecuencias. Y a pesar de que usted se arrepienta, muchas de esas consecuencias nos van a quitar. Pueden que se mitiguen, pero muchas de esas consecuencias nos van a quitar. Y esas consecuencias no es el castigo de Dios. Es consecuencia de romper una ley moral que Dios estableció. Y vienen esas consecuencias que en muchos casos son dolorosas. En muchos casos no. La mayoría son dolorosas y todos lo hemos vivido. Ahora, ¿qué es el castigo? Cuando la Biblia habla de castigo de Dios, es porque Dios condena y es porque Dios añade. Por ejemplo, hay personas que dicen, no es que las consecuencias son el castigo de Dios. No, las consecuencias son el castigo de Dios. El castigo de Dios es cuando Dios añade. Entonces, ¿cuándo es que Dios añade? Por ejemplo, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, ¿quién les voy a dar esto? Pero si me desobedecen, se los van a llevar cautivos. O sea, los van a matar, los van a perseguir, es porque Dios añade por su desobediencia. Y a las personas que no creyeron en Dios, al final de su tiempo, cuando mueran, se les va a añadir el infierno, como un justo juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros somos creyentes, me regalas un pedacito de papel y por favor. Cuando nosotros somos creyentes, acuérdense que Jesús ya pagó por nosotros, pero si hay una disciplina de Dios, y es donde tenemos que tener cuidado. Si hay una disciplina de Dios, Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué razón Dios disciplina a los hijos? Para que nosotros podamos caminar rectamente, para que podamos seguir rectamente el camino que Dios nos colocó. Esa es la disciplina de Dios. Ahora, la disciplina de Dios es que en muchas ocasiones van a suceder cosas malas, pero a diferencia del castigo, esas cosas malas, situaciones que Dios permite que pase sobre nuestras vidas, van a contribuir para nuestro crecimiento y van a contribuir para nuestro entendimiento. Y más, yo me he dado cuenta, he interpretado que muchas personas a veces entienden este evangelio bíblico, pero antes cayeron con una situación fuerte. Por lo general, me he visto, yo por ejemplo Luis me contaba, y el Carlos, yo me volví cada vez más entregado a la Biblia, porque sobre mi vida pasó una situación muy fuerte, y yo me tuve que meter con Dios. Y entonces me dice, yo vi que usted publicaba todo eso, y yo empecé a mirar eso, y empezó a crecer en mí, y volver a restaurar muchas cosas. No quiere decir que sea un estándar, puede que a algunos no les suceda, pero la mayoría sucede así. Entonces, la disciplina es que no sucede, Dios permite que suceda algo, y eso algo que para nosotros va a ser terrible, catastrófico, doloroso, va a contribuir para nuestro crecimiento. Pero cuando es un castigo de Dios, no funciona de esa forma, sino que Dios añade para su condenación. Solamente quiero que entiendan eso, porque eso también es parte de doctrina, y hay que entenderlo. ¿Listo? Ahora,
hay que tener cuidado nosotros como creyentes, es porque no podemos estar jugando con Dios. Yo meditaba en estos días y me entristecía, porque yo antes me creía muy cristiano, cuando era carismático. Por eso yo digo que hay un punto de quiebre. Yo me sentía muy cristiano. Yo era uno de los líderes, junto a mis padres, mantenía, yo madrugaba, yo era el primero que llevaba a la iglesia, más líderes también a la iglesia. Yo me consideraba muy bien, muy bueno, yo me consideraba hasta buen predicador, porque yo predicaba constantemente, estaba casi todos los días y éramos como la pareja ahí, pero al meditar, yo creo que yo dudo de que haya sido un cristiano verdadero, porque en sí en mí, en muchas cosas de mi corazón no las había tratado, y había muchas cosas en mí que rondaban, que vine a tratar cuando vine a entender mal la Biblia, pero no las había tratado, y me entristecía. Yo le decía, eso que yo vi antes, que me creía bueno, de verdad yo fui una farsa de creyente. De verdad, hermano, yo me siento así, yo fui una farsa de creyente. Así son la mayoría. De verdad, yo me sentía así, era un creyente de apariencia. Estaba envuelto en un mundo de muchas cosas, pero yo llegué a esa conclusión y me dolió, y de verdad me entristecí. No estaba viendo un cristianismo como él. Muchas cosas pasaban en mí, muchas cosas que yo hacía, que decía, que hacía. Yo sé que a Dios no le gustaba, a pesar de ser creyente desde muy joven. Y eso me entristeció. Pero yo creo que es tiempo de volver a la palabra y cuidarse uno mucho más. Porque uno con Dios no puede. Si hay actitudes pecaminosas, continuas en uno puede llegar a la conclusión de que uno está tomando el cristianismo en serio. Pero ya puede uno también siempre demasiado justo y santo. También eso es claro. Es verdad, pero no quiere decir un pecador. Sí, hermano, pero no podemos continuamente estar cayendo en pecado. O sea, si muy pecador, hermano, y si muy cristiano también. No decir muy cristiano, no. Siempre tenemos que, nuestro estándar es llegar a ser como Jesús. Y llegar a un momento donde muchas cosas en nuestra mente y en corazón estén agradando a Dios. Es que yo le digo, yo he visto crecimiento en mí. No sé, yo lo estoy diciendo por la retrospección que tuve. Crecimiento comparándome. Es más, yo he visto crecimiento en mí, no sé ustedes, pero yo espero que sea igual de que ustedes también crezcan, hermanos. Pero yo he visto un punto de quiebre en mí que yo he crecido comparándome con el cristianismo que vivía, estoy hablando por ahí hace 3 o 4 años. Yo he crecido, porque no me estoy enfocando tanto en lo externo, sino que me estoy enfocando en mi corazón, en negarme. Eso me decían estos días Luis, y me decía, claro, ustedes nunca me enseñaban a negarme, por eso fue que me pasó lo que me tenía que pasar. Es que uno tiene que negar, de verdad nunca me enseñaban a negarse. Yo vi un cristianismo de muchas cosas externas, pero nunca me enseñaban a negarme. Bueno, y ahí les abrí un poquito el corazón, y ves, es necesario. Y ahí dice la palabra, porque quieras seguirme niegues. Entonces, siempre ha sido la pregunta que por ejemplo hizo Esperanza en estos días en WhatsApp. Entonces, ¿y cómo hace uno para ser salvo? Siempre, ¿cómo nos vamos a justificar ante Dios si somos tan pecadores? Y esa pregunta siempre ha existido. Job, en lo que lo vimos ahorita, en Job capítulo 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Y más adelante en Job capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si nosotros nacemos con tendencia hacia el mal. Cuando Pedro predicó el sermón en Hechos capítulo 2, le predicaron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, creer en el Señor Jesús. Y más adelante, Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento, decía, ¿y qué hacemos? Siempre ha estado la pregunta, ¿qué hacemos para justificarnos con Dios? A pesar de que el hombre siempre ha tenido esa necesidad de estar cerca de Dios, han generado religiones que en lugar de acercarlo a Dios, lo alejan de Dios. Porque son medias ceremonias, son cosas externas, pero nada que transforme el corazón. Si este evangelio no transforma su corazón y no hay una retrospectiva donde que usted diga que de verdad ha crecido, ha mejorado su vida para con Dios, de verdad es que no nos va a transformar. Yo lo que quiero, hermano, es que vivamos este evangelio, que si nos permite estar acá, que Dios nos permitió venir acá, aprender a profundizar las palabras, porque queremos un crecimiento en nuestras vidas. No solamente para aprender y volvernos cabezones teóricamente, no. Necesitamos crecimiento sobre nosotros, que nosotros miremos atrás, que miremos el año 2018 y digamos, crecí,
avancé, soy diferente, tengo una actitud diferente. Así debe ser. Ahora, el hombre por su propio medio es incapaz. Se sabe, es incapaz, no hay nada en nosotros que podamos hacer para justificarnos con Dios. Nada. Nada. Debemos de comprender que eso no procede de nosotros, ni por nuestros propios medios. Es más, este evangelio es cuando nosotros aceptamos que no hay nada en nosotros que podamos hacer para salvarnos. Este es el verdadero evangelio. Cuando nosotros reconozcamos que no es por nosotros, que somos incapaces y que necesitamos, anhelamos, deseamos a Jesús y su palabra con todo nuestro anhelo. Ese es el evangelio. Miren lo que pasaba con Martín Lutero. Siempre se ha visto eso en el hombre. Que el hombre siempre quiere tratar de agradar a Dios por sus propios medios y su conciencia le sigue diciendo, es culpable, es malo, usted es una persona impía. Y eso se ha visto en medio de la literatura humana. La soledad, la amargura, la tristeza, la angustia. Hasta que Martín Lutero se encontró con un versículo y entendió que la salvación era por fe. Y su conciencia entendió que él era limpio, entendió la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Uno tiene que llegar a entender de que uno está llamado a crecer, pero también uno ha sido justificado por fe. Y debe ser real en nuestra conciencia. Es que un sermón tiene que tocar nuestra conciencia. Si en la verdad la justificación por fe no la hemos entendido y no es real en nuestra conciencia, tenemos que sentarnos a profundizar más y a entenderla. De que yo soy salvo por fe. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como inmundos. Somos inmundos, como justicia. Como justicia. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? La vimos ahorita un poquito. Es un estándar que Dios exige. Dios exige un estándar divino. Prendemos la luz, ¿ok? Es que está como muy oscuro, ¿cierto? Bueno, prende un poquitico la luz que está como oscuro, es que se oscureció. Puedes apagar un poquito, apagar. Sí, ahora, la justicia. Ahora, la justicia no la podemos alcanzar por nuestro propio medio. La justicia viene del cielo. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Yo quiero que profundicemos sobre eso. Acuérdense, hermanos, que Dios, como les dije ahorita, Él pide perfección. Y como Él es el legislador, Él es el Dios justo, Él es el Dios perfecto. Si un ser humano quebrantaba esa perfección, merecía la muerte. Y Adán y Eva murieron. El solo hecho de estar preparados de Dios trajo toda consecuencia de muerte. Merecía la muerte, que por la misericordia de Dios, Adán y Eva siguieron vivos, porque de verdad la misericordia de Dios siguieron vivos por sus consecuencias, pero la consecuencia es la muerte. Pero Dios clama por justicia. Miren esto. Así como nosotros vemos lo que nos dio con la policía y nosotros clamamos por justicia, Dios clama por justicia con la humanidad. Dios clama, Dios no se puede contradecir a sí mismo, Él es perfecto en sus atributos y Él clama que la humanidad debe pagar. Esa es la justicia de Dios. Él clama que la humanidad debe pagar. Alguien tenía que satisfacer esa justicia de Dios, alguien la tenía que satisfacer. ¿Y quién fue? Dios mismo fue el que vino a satisfacer esa justicia. Jesús vino. Y cuando Jesús estaba siendo castigado, maltratado, con grosería, clavado en la cruz, todos los pecados de la humanidad sobre Él, de sus elegidos sobre Él, apartado de Dios mismo, estaba sufriendo, y Dios mismo toda esa ira que Él clamaba por justicia, caía sobre Jesús, y en el momento que Jesús murió, el Padre ya había descargado esa ira sobre Jesús. Y esa es la justicia. Ahora, todos los que creemos en Jesús, la justicia de Jesús es imputada sobre nosotros. Que nosotros vivimos la vida como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús, como si nosotros hubiéramos tenido la santidad de Jesús, como si nosotros hubiéramos tenido... Esa es la justicia de Dios. Hay que entender la justicia divina. Él es el sacrificio perfecto. Jesús murió una vez y para siempre. No se necesitó más. El sacrificio perfecto, ¿por qué? Porque la sangre de Jesús tiene un valor incalculable.
Con Paul Watson una vez le habían preguntado, yo me lo he comentado, que le preguntaban cómo es posible que la muerte de un solo hombre pudiera ser fuera suficiente para salvar a toda la humanidad. Y decía, porque es que el que murió en la cruz vale más que cualquier estrella, montaña y cualquier algo creado. Era Dios mismo muriendo ahí. Y el sacrificio de Jesús tenía un valor incalculable para el Padre. Y el Padre, por eso fue que Jesús dijo, consumado es. Y fue consumado. Así fue. Ahora, ¿qué trae la justicia de Dios? Porque les decía, ahora vamos a meternos con la justicia. ¿Qué trae la justicia de Dios? Primero, es una justicia que se aparta del legalismo. Justicia que se aparta del legalismo. Ahí dice, aparte de la ley, viene la justicia de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiere decir que la justicia de Dios es aparte de la ley, porque nadie y jamás será salvo por cumplir la ley. Siempre ha sido por fe. ¿Sí? No podrá, es imposible para alcanzar. Segundo, la justicia se fundamenta en la revelación. Entonces, primero, la justicia se aparta del legalismo. Y segundo, la justicia se fundamenta en la revelación. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice que fue revelada en la ley y en los profetas. Yo también se los he dicho muchas veces, hay una revelación general de Dios, donde entendemos que hay un Dios santo y poderoso, pero está la revelación especial de Dios, que es la única que nos permite conocer a Dios íntimamente y nos permite obtener la salvación. ¿Quiere decir que dónde se revela la justicia de Dios? En su revelación especial. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? En la predicación de la palabra. Se revela de esa forma. Tercero, la justicia se adquiere por fe. Ese plan de salvación de Dios que Dios ha provisto para nosotros es por fe. Miremos versículo 22, Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice, la justicia, vamos del punto 3, la justicia se adquiere por fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Entonces la justicia de Dios se revela y solamente es clara para aquellos que es por fe. Y por eso es que vemos aún antes del nacimiento de Jesús en Abraham. ¿Y qué dice Abraham? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí leemos el versículo y dice, ¿cómo así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? Que él solamente con creer en Dios y porque Abraham vio el sacrificio de Jesús, porque todos aquellos que fueron salvos y fueron justificados por la fe, vieron ese sacrificio de Jesús en medio de diferentes sacrificios que eran parte, que eran tipología de la muerte de Jesús. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que esta justicia viene en nosotros solamente por fe. Solamente es por fe. ¿Y por fe que la da quién? Que la da Dios mismo, porque nosotros no producimos fe. La fe no es ese tipo de fe que vemos hoy en día, como una fuerza mística, como un poder místico, no. Esa no es la fe. No es positivismo. Hoy en día se está malinterpretando la fe. La fe parece un positivismo. La fe parece un montón de cosas, no. Hay una fe salvadora, es la que necesitamos entender. Es la fe salvadora. Entonces la justicia se adquiere por fe porque nosotros somos incapaces. No hay niveles de justicia. Dios exige perfección. Quiere decir que Dios nos ve a través de Jesús porque Jesús es perfecto. Esa es la justicia de Dios. Porque Jesús sí cumplió el estándar divino. Ahora miren este versículo, Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y nosotros debemos de obedecer a Dios. Hay una fe salvadora, hermanos. Y no es la fe que nos están hablando hoy en día. Hay una fe salvadora diferente a ese tipo de fe. ¿Cómo es posible que la gente le diga, es que usted no tiene lo que tiene porque le falta fe? No, le está manipulando a la gente. A una gente va a un evento de salida, no es que usted le faltó fe. No, es que usted, es que yo ofrendé lo que tenía que ofrendar y no se me ha multiplicado, me pone, no es que le faltó fe. Eso no es la fe.
Hay una fe salvadora, una fe que abraza a Dios, no importa las circunstancias, abraza la palabra y ve como bendición la salvación de su alma. Yo en estos días publiqué una imagen que decía, si usted considera que bendición es salud, fama y dinero, es porque no ha entendido el Evangelio. Y eso es lo que están apuntando hoy en día. Miren lo que decía Steve Lawson. Si no has nacido de nuevo, eres solo un hombre muerto caminando. Tienes existencia, pero no tiene vida. Y es donde nos debemos de preguntar, y todos debemos de meditar. No tenemos, si hemos nacido de nuevo. Porque podemos ser muertos vivientes. Yo les digo, hermanos, esa parte de estar meditando en nuestra vida es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Todos lo tenemos que hacer. Ahora, la fe salvadora es la que abraza el Evangelio, es la que abraza obedecer a Dios, es la que abraza seguirlo. ¿Qué contiene esa fe salvadora? Involucra voluntad. O sea, que usted decide seguir a Dios. Y esa fe salvadora lo transforma a usted, lo mueve, lo zarandea y le dice, usted tiene que ser como Dios. O sea, usted cambia, usted transforma porque la fe salvadora. Incluye que voluntad de usted querer seguir a Dios. ¿Qué más involucra? Emociones. A veces pareciera como que quisiéramos decir que al asistir aquí no pueden hacer emociones, porque ustedes me han oído hablar que hay un emocionalismo. No obstante, hay emociones verdaderas que nacen del conocimiento de la verdad. No podemos cambiar el gozo de Dios por entretenimiento. El entretenimiento es pasajero. No podemos cambiar la pasión por la verdad por una emoción pasajera. No podemos cambiar la constancia de querer, de servir a Dios por la rutina. No podemos cambiar la obediencia a la palabra de Dios por un deseo de sentir cosas. Pero si hay emociones que nacen de la verdad. Hay emociones que no nacen de la verdad, pero si hay emociones que nacen de la verdad. ¿Qué también involucra la fe salvadora? Involucra el intelecto. Porque nadie va a entrar al cielo con sus propios pensamientos. Necesitamos comprender que esta palabra tiene que transformar nuestra mente y que tiene que destrozar, tiene que quitar, tiene que derribar todo argumento que no esté de acuerdo con la palabra, porque esta palabra tiene que transformar nuestra mente. Entonces la fe salvadora involucra ¿qué? Voluntad, emociones e intelecto. ¿Y quiere decir que hay una fe falsa? Sí, hoy en día hay una fe falsa. Hay una fe falsa, hermanos. Miren lo que Jesús le decía a los fariseos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él, perdón. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, nosotros tenemos que permanecer en su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una falsa fe que se está viendo hoy en día. Al inicio de esta predicación les hablé sobre Samuel Pérez Millos, y él hablaba sobre eso, que él estaba viajando, y lamentablemente los predicadores están hablando de un versículo por necesidad y están hablando de otras cosas menos del contexto de la Biblia. Y eso me aterraba que las personas se les están llevando a vivir experiencias colectivas. Las personas creen que salieron bien porque sintieron algo, que Dios les habló porque sintieron algo. Y las personas les están llevando una experiencia colectiva y eso es aterrador. Y no la palabra. A las personas se les dice, vamos, y es tiempo, y Dios está quebrantando, y la gente quiere llorar, quiere sentir el entretenimiento, quiere hablar en lenguas, quiere ver algo, un fuego, una visión, emociones colectivas. Y Dios está convirtiendo el Evangelio. No. Hay que huir de eso. Cuarto, la justicia fue provista para todos. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. En eso consiste la elección incondicional. Todos merecíamos el infierno. Nadie, lo vimos con los judíos, no había ni preferencias étnicas, no había nada. Todos merecíamos el infierno, todos merecíamos la condenación. Lo mismo para la salvación, tampoco hay diferencia ya entre judíos y gentiles. Lo mismo para la parte del infierno. Hay judíos que caen en el infierno y hay gentiles que caen en el infierno. Todos, por cuanto todos pecaron
estamos lejos de la gloria de Dios porque Dios clamaba por justicia. Quiere decir que la única forma de acercarnos correctamente a Dios es por medio de Jesús. Jesús mismo lo dijo, la hora es y ahora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Padre y por medio de Jesús estamos cercanos. Estamos reconciliados con el Padre y nuestra adoración los domingos tiene un valor especial para Dios. Todos los días de la semana está bien porque todos los días de la semana debemos entregarnos a Dios. Pero un domingo es como algo, como los mensajes que nos mandan, como un olor fragante que se levanta en adoración, donde los hermanos creyentes de todo el mundo levantan adoración a Dios y clamor y aprenden de su palabra. Y es una adoración que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, porque nuestro corazón ha sido circuncidado y porque estamos de acuerdo con la palabra de Dios. Todos estamos alejados de la gloria de Dios. Somos esclavos. Mire, cuando llegamos al mundo, la esclavitud, y eso de entender, esto ya lo hablamos en el seminario, no podemos decir que tenemos libre albedrío, que es algo que predican mucho por estos lugares, que yo puedo elegir por Dios. Es imposible, porque mi voluntad se esclava al pecado. La única forma que yo puedo elegir por Dios es porque Dios me libera. Mire, éramos esclavos al pecado. Mirando, por ejemplo, cuando hay un esclavo no es capaz de librarse porque el que lo tiene esclavizado es más poderoso que él. Es imposible. La única forma de que ese esclavo sea libre es porque alguien más fuerte viene y lo libera. Y eso ha sido pasado. Éramos incapaces de liberarnos por nosotros mismos del pecado. No teníamos libre albedrío. Ahora Jesús vino, fuimos libres. Nuestro corazón ha sido circuncidado y somos libres para obedecer la verdad. Y todos los días elegimos obedecer la verdad o no. Y la verdad tiene que estar aquí en nuestra mente. No nos dejemos guiar por emociones. Hay emociones que nacen de la verdad. Pero no nos dejemos guiar. Si siento, no siento. No, y si sentía Dios, no sentía Dios. No, y si siento oír, no siento oír. La verdad tiene que estar en nuestra mente y tener una fe de acuerdo a la verdad. Hechos capítulo 13, versículo 39. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Mire cómo Pablo en Hechos capítulo 13 habla, explicado por Lucas, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, lo volvemos otra vez a aclarar. Era imposible para la ley justificar a una persona. En él, ¿en quién? Jesús. En Jesús es justificado todo aquel que cree. Si vamos entendiendo un poquito la justicia, vamos a profundizar desde diferentes partes de que somos justificados por la fe y por el plan salvador de Jesús, el plan salvador de Dios por medio de Jesús. Quinto, la justicia es dada gratuitamente mediante la gracia. La justicia es dada gratuitamente mediante la gracia. Ahora, ¿alguien tenía con qué pagar por la justificación? Imposible. Podíamos hacer algo, pagar algo. Hay personas que están más avanzados en la gracia, ¿no? Tenemos la misma gracia. Una persona que tenga años de teología como un panadero recién ingresado al cristianismo. La gracia de Dios es gratuitamente. El versículo 24 dice, siendo que justificados. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nosotros somos justificados? Sí. ¿Por qué? Por su gracia. Hemos visto la gracia de Dios, la hemos vivido. Eso también debe ser real en nuestra conciencia. Gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención, y la palabra redención es pago. Jesús sí tenía con qué pagar. De la redención es una palabra que significa pago, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es un regalo merecido. La gracia es algo que viene de lo alto y no hay nada en el planeta Tierra que pueda darlo. La gracia es que Dios proporcionó todo lo necesario para que la humanidad se pudiera reconciliar con Él. La gracia es que Jesús mismo vino como único camino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. No había otra forma. Era Dios mismo. La justificación viene del cielo. ¿Y quién proporcionó la justificación? Dios mismo. Esa es la gracia. Esa es la gracia que fue completa y eficaz.
Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, o sea, lo que Dios proporcionó por medio de Cristo. Pero si por la ley fuese la justicia, o sea, si de verdad alguien se justificara por la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea, era necesario que Jesús viniera. Quiere decir, hermanos, que aquí dejamos algo muy claro. Quiere decir que las religiones que no creen en Cristo es anatema. Es más, me atrevo a decir, aún los evangélicos que no creen en el Cristo bíblico es anatema. Porque hay muchos Cristos que no son el Cristo de la Biblia. Es anatema. No desechamos la gracia, porque fue por gracia, fue un regalo merecido. La ley era imposible. ¿Qué es lo que dicen otras religiones? Mi hombre siempre ha intentado buscar, como lo que dice, sálvese quien pueda, a ver si yo soy capaz de salvarme por mí mismo. No. Debemos reconocer que podemos salvarnos solamente por el plan que Dios proporcionó. Somos justificados solamente por el plan de salvación que Dios proporcionó. MacArthur lo decía de esta forma: justificación es que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente. Nosotros somos pecadores creyentes. Por medio de la justicia de Jesucristo, o sea, Jesucristo sí cumplió el estándar de Dios y quedó satisfecho el Padre. Es una transacción legal en la que se cambia la situación judicial del pecador delante de Dios, porque nosotros éramos delante del legislador del universo, pecadores, y clamaba por justicia. En la justificación Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a la cuenta del creyente y luego declara a la persona redimida como plenamente justa. Acuérdense que hay un legislador que es Dios mismo y teníamos como una cuenta pendiente. Cuando Jesús viene y paga por nosotros, no solamente nos limpia, sino que todo aquello que estaba pendiente en nuestro pasado lo rompe y Dios nos declara justos. Ese es el proceso completo. No solamente nos limpia, porque podría pasar, por ejemplo, comparándolo con algo que pasa aquí, una persona que es ladrona, y el juez le dice, sí, usted queda libre, pero todavía queda la cuenta pendiente de que eres un ladrón, así como sucede en Colombia. Queda libre, pero van y buscan, y ya estaba como 3 veces en juicio y 4 veces en juicio. Que es una persona peligrosa, pero lo dejan ahí libre, ¿no? El proceso de Dios es, nos deja libre, toda esa cuenta pendiente es borrada, y nos declara justos. Ese es el proceso completo de la justicia de Dios, porque la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros. Ahora, hay una diferencia entre justificación y santificación. Somos declarados justos, pero se nos llama a ser santos. Sexto, la justicia se alcanza mediante la redención. O sea, la redención es que un pago, ya lo vimos. ¿Quién pagó por nosotros? Jesús. ¿Con un valor de su sangre incalculable? Sí. Fuimos redimidos por la sangre de Jesús con un valor incalculable. Séptimo, la justicia fue pagada con un sacrificio expiatorio. No solamente era declararnos libres, sino que alguien tenía que pagar. 25, versículo 25, el último versículo. A que Dios puso como propiciación. Dios mismo colocó a Jesús como ¿qué? Propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Que iba a calmar la sed de justicia de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento un sacerdote entraba cada año, nada más podía entrar una vez en el año, lo que se conocía como lugar santísimo, y tenía que echar la sangre 7 veces sobre el propiciatorio. Acuérdense que era el arca del pacto y estaba el propiciatorio para calmar la ira de Dios sobre su pueblo. Como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de la fe qué? En su sangre. Es lo que vamos a hacer ahorita. Por eso es que estamos los simbolismos de la cena del Señor. Para manifestar su justicia a causa, mire qué bonita palabra, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchos de nosotros no llegamos niños al cristianismo, llegamos a los 15 años, yo llegué a los 15 años, unos llegarán ahora poco, pero Dios pasó por alto. Venían juicios pasajeros hasta que el llamado sobre nuestras vidas fuera eficaz. Y eso nos redimió y pagó por nosotros.
Nadie puede acercarse correctamente a Dios si no ha sido justificado. Escuchen eso. No nos podríamos acercar al Padre si no fuéramos justificados. Por eso es que cuando Jesús murió, ¿qué pasó en el templo? Se rompió el velo que separaba el lugar santísimo, para decir que por medio de la justificación en Jesús tenemos entrada al Padre. Sus elegidos tienen entrada para que nos acerquemos correctamente. Y podemos decir lo mismo que Abraham. Creímos en Dios, creímos en su plan de salvación, y nuestra fe nos es contada como justicia. Estos dos últimos versículos, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. ¿Quién se dio a sí mismo? Jesús, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en el momento indicado por Dios. Y el último versículo, 1 Pedro 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esa manera sin Dios, de esa manera hipócrita, de esa manera que aparentaba, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, nacimos por naturaleza hijos de ira. No con cosas corruptibles, porque era imposible. O con oro y plata, era imposible comprarlo en este mundo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, de una vez y para siempre. Ya no es necesario más sacrificio, ya no es necesario que alguien muera por los pecadores. Fue Jesús y ya no hay más obras de gracia. Por eso, si aceptamos a Jesús, esa obra de gracia es completa en nosotros. Esos que predican que el cristiano está incompleto y entonces que hay que hacer algo más para completar una liberación, una sanidad interior, son segundas obras de gracias, o bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Estamos completos en Cristo, fue suficiente, es eficaz. Vamos a estar profundizando sobre la justicia de Dios, porque debemos entenderlo. Justificación por fe es una doctrina muy importante en el cristianismo.